Konnichiwa, bienvenidos a la lección número 4 de este nivel 7 de Razi Academy. Mata kite kurete arigatou gozaimasu. Kyou mo ganbarimashou. Takusan benkyou shimashou. Mazu wa kyou no kotowasa. Kyou no kotowasa wa sugoku wakariyasui to omoimasu. El de esta semana es bastante fácil de entender. Solo que el primer kanji no lo conocéis, ¿verdad? No lo conocía ni yo. Se lee chiri, significa polvo. El kotowasa dice exactamente chiri mo tsumoru wa yama to naru. Chiri mo tsumoreba yama to naru. No sé por qué usan to en vez de ni, será una forma más antigua de hablar. Llama ni naru. Literalmente es... Tsumoru es amontonar algo, ¿vale? Si amontonamos el polvo, también se puede convertir en una montaña, ¿vale? Este casi no necesita explicación, ¿verdad? Pues efectivamente sí que... ¿Cómo se dice en español? Incluso un grano de arena forma una montaña. Es algo parecido, ¿verdad? Ya soy muy malo con los refranes españoles. Pero... existe algo así, ¿no? Pues lo mismo, es que aunque sea polvo, el polvo es muy pequeño, pero si acumulamos mucho polvo, se termina haciendo una montaña, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere decir este kotowasa, o sea que no dejéis los problemas. Ah, si esto es solo una cosa pequeña, ¿qué más da? Sí, pero muchas de esas cosas pequeñas hacen algo grande, o sea que ni siquiera las cosas pequeñas podéis dejarlas de lado. Un poco en ese sentido... es un kotowasa bastante interesante, o sea que recordadlo. Y ya de paso habéis aprendido la palabra chiri, el kanji ese infernal que significa polvo, es curioso. Y dicho esto, pues podemos pasar al segundo punto, que es nuestro querido Goi, ¿verdad? Pues ¡pachón! Aquí tenemos las dos páginas de vocabulario de la semana. Un minutito por delante para que las miréis bien y os las apuntéis. A ver qué tenemos hoy. Hoy tenemos palabras que todas usan el mismo kanji. Empezamos con todas las que llevan kireru o kiru, un montón de significados diferentes para kireru o kiru de cortar, luego para tsuku y tsukeru, un montón de cosas diferentes. Y en la segunda página, kakaru, kakeru, toreru y toru. ¡Wow! Bueno, esto más que nada, esto ya no es vocabulario nuevo, ¿no? Esto es más que nada, es el mismo... en qué diferentes situaciones se puede usar el mismo vocabulario, podríamos decir. Es curioso. Posiblemente muchas de estas no es que os las tengáis que aprender al 100% de memoria, simplemente con tenerlas, mirarlas un poco, saber de su existencia, a veces suele ser suficiente. Ya a lo largo de la vida nipona se aprende y se entiende el resto. Vale, pues creo que ya pasó un minuto, o sea que podemos pasar a oficialmente gramática. Kyou no bunpo wa tanoshii kadouka wakaranai kedo tanoshii nara ureshii deshou. Si es divertida, no es mejor, ¿no? Por supuesto, siempre es divertido. Nihongo wa itsumo tanoshii deshou. Mo koko made kita kara. Mochiron tanoshinderu deshou. Watashi wa tanoshinderu. Oshiru no wa tanoshii. Cómic. Un hombre que ha dejado de fumar y la chica dice: "Are irai suttenai no?" Y él dice ahí de forma muy dura: "Yameru to kimeta iyo zettai suwanai." Iyo, irai. ¿Se parecen? Vamos a empezar por irai. A mí, estas formas gramaticales que vamos a aprender hoy me son muy nostálgicas porque yo el N2, el Nikkyu, lo empecé con estas formas gramaticales. La forma de estudiar del primer libro de texto que usé yo era otro, entonces el orden era diferente. Yo empecé con esta, por eso esto no lo olvidaré jamás, porque es por... mi comienzo fue por aquí, y el vuestro es casi el final, casi. Ejemplo: Nihon ni kite irai haka no ryori o tabete inai. Es sencillo, pero os voy a leer el segundo ejemplo también. Ryugaku irai ichido mo yugyou o yasunde inai. ¿Qué tienen en común las dos frases? Pues las dos frases
el significado del irai es tan simple como un kara, un desde. Nihon ni kite irei. Desde que vine a Japón, Hajanori Oryo tabete inai. No he probado, no he comido la comida de mi madre desde que vine a Japón. Y la segunda, Nyugaku irei. Desde que entré al colegio, Ichidomo Yu-Gi-Oh! Yasunde inai. No he descansado ni un solo día. No me he tomado ni un solo día libre. Eso es el irai. Realmente no es que tenga ningún secreto oculto. Es un simple desde. Un poco más formal que el típico kara, el da kara de toda la vida, o el kite kara, el kara desde la palabra desde, que ya sabemos desde el principio, desde el nivel 1, es más o menos lo mismo, pero este irai es un poco más formal, podemos decir. Pero se usa exactamente igual, la única diferencia es que se puede usar con sustantivos, como hemos visto en la segunda frase, Nyugaku irai. Eso con el kara no podríamos decir Nyugaku kara, usaríamos siempre un verbo, Nyugaku shite kara, ¿vale? Es la única, o shita kara, es la única diferencia. Pero por lo demás, es simplemente un desde. Segundo, Iyo, el otro del cómic. Ah, bueno, por eso, hablando del cómic, pues la chica ha dicho, haré irai desde aquello. Ese aquello, pues suponemos que es desde que él decide dejar de fumar. Subtenai, ¿no? ¿No has fumado? Y ahora él contesta con el Iyo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el ejemplo. Shiken o ukeru Iyo iten o toritai. Vamos a hacer igual que antes. Vamos a ver la segunda frase también. Os las dejo las dos puestas ya. Nihon ni kita iyo wa nihongo ga dekiru you ni naritai. ¿Qué tienen en común estas dos frases? Las dos frases han terminado con un tai, con un quiero. ¿Por qué? ¿Cómo traducimos este iyo? Shiken o ukeru iyo iten o toritai. Pues este iyo lo podríamos traducir como como he decidido tal cosa, podría ser. Sí que no, ukeru y yo, como he decidido, como voy a hacer, sería como un como, pero un como dando la explicación de por qué quiero, en este caso, por qué quiero sacar buenas notas. Como he decidido, como voy a hacer el examen, pues quiero sacar buenas notas. O la segunda, Nihon ni kita y yo a, como he venido a Japón, Nihongo ga dekiru you ni naritai. Quiero poder hablar japonés. ¿Vale? El y yo se parece un poco al irai en el sentido de que también es como la forma un poco formal de decir un dakara. En este caso realmente también se traduce como un kara casualmente, pero el kara del irai era un kara de un desde, mientras que este kara es un de dakara, un por lo tanto, dando la razón. ¿Vale? Casualmente se traducen los dos como un kara, aunque sean diferentes karas. Y simplemente es eso, realmente es cuando das la razón de algo de una forma un poquito más formal, como estamos diciendo. Vamos a ver, por eso, bueno, volviendo al cómic, el hombre, ahí todo duro, ha dicho Kimeta y yo, es como me he decidido, Zettai Suanai, no tengo pensado fumar por nada del mundo porque me he decidido, ¿vale? Es una forma un poco fuerte. Vamos a ver el Karaniwa, siguiente es Karaniwa. Tenemos un kara, entonces ya sabemos que va a ser un poco más de lo mismo. Todas las formas gramaticales tienen un poco el significado parecido hoy. Yakusoku shita kara ni wa mamoru beki da. No tiene explicación, es tan simple como suena así. Yakusoku shita kara mamoru beki da. Podríamos decirlo sin el ni wa. ¿Por qué? ¿Qué hace el ni wa? Pues en el fondo no hace absolutamente nada. Son de esas cosas japonesas que están ahí porque sí. Yo entiendo, con el niwa le da mucho más énfasis al significado. Le da más significado de Yakusoku shita kara niwa. Es como he hecho la promesa, mamoru beki. Por eso además usamos el beki, que es una forma muy fuerte de un debo hacerlo. Mamoru debo... Nunca me sale el mamoru. Mamoru es proteger, pero nosotros no decimos proteger una promesa. Por eso siempre me rayo cuando lo intento pensar en español. Pero bueno, lo habéis entendido, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que hacer. Hay que no romper la promesa. Kara ni wa. O la segunda frase de ejemplo. Shiai ni deru kara ni wa kachitai. Exactamente lo mismo. Shiai ni deru kara ni wa, como vamos a hacer un partido. Kachitai. Quiero ganar. ¿Vale? Simplemente está diciendo quiero ganar porque vamos a salir en el partido. Pero diciendo el kara ni wa
yo lo entiendo más fuerte, con mucha más motivación. Podemos decir que la frase la dice motivado, ¿no? Para que lo entendáis. Y estos que hemos visto, aunque siempre son un poco más fuertes, no tienen el icono de katai ni de nada. El último que vamos a ver, sí, que es ori ni wa. Esta es un poquito más complicada que las demás, es la única. Frase de ejemplo. Erai nichi no ori ni wa seji kochira ni otachiyori kudasai. Keigo salvaje. El ori ni wa es una forma super keigo, o sea, solo lo vamos a usar hablando de mucho keigo. Como veis, la frase entera es keigo todo. Erai nichi, cuando vengas a Japón, ya lo he dicho, ¿vale? Ori ni wa se puede traducir como un toki, como ya habíamos visto hace poco. Erai nichi no ori ni wa es cuando vengas a Japón, seji kochira ni o tachiyori kudasai. Ven, pásate por aquí, por favor, podríamos decir. O, por ejemplo, la segunda frase. Tsugi ni ome ni kakatta ori ni, keigo salvaje otra vez, okari shiteita hon o okaeshi shimasu. Joder, cómo me cuesta hablar en keigo puro. Todo keigo súper salvaje para decir algo tan simple como cuando nos volvamos a ver te devolveré el libro. ¿Vale? Eso es lo único que estamos diciendo. En forma no keigo diríamos kondo o mata attara o mata aeba karitajón o kaeshimasu. Simplemente eso en forma keigo se convierte en todo esto que tenemos aquí. Tsugi ni ome ni kakatta ori ni okari shiteita hon o okaeshi shimasu. ¡Ah, madre mía! Pero ya está, no tienen más secreto. El ori ni o el ori ni wa es simplemente un cuando nos veamos, cuando vuelvas a venir, cuando lo que sea. Dicho esto, podemos pasar al segundo cómic. El segundo cómic tenemos a un chico con gafas y a un chico, no sé, tiene toda mala pinta. Y está diciendo: Boku kara miru to kimi no sono megane karaste kakkowarui. Más o menos, yo creo que entendemos que le está diciendo que esas gafas no le quedan bien. Y está diciendo Boku kara miru to. Esta forma es súper sencilla, la verdad, porque es literal. Boku kara, desde mí, miruto, es como desde mi punto de vista, podríamos traducirlo, ¿no? Literalmente en español. Pero todavía no toca el kara miruto, sino el kara iuto. Lo mismo, pero diciendo, no mirando. Frase de ejemplo. Esta vez solo tenemos una frase larga con dos ejemplos en ella. Kyaku no tachiba kara iuto, kono mise wa iriguchi ga semakute hairi nikui. Shikashi, mise no gawa kara ieba kanrishi yasui. Pues si antes hemos dicho que el kara miruto era como desde mi punto de vista, pues el kara iuto es desde la opinión, podríamos traducir, desde la opinión de, por ejemplo, en este caso, kyaku no tachiba. Tachiba, bueno, es desde la situación de los clientes. La entrada de esta tienda se estrecha y se entra mal, es difícil. Sí, casi, pero, sin embargo, mise no gawa, aquí en vez de usar tachiba, han usado gawa, pero es lo mismo, gawa es lados, desde el lado de la tienda, o sea, desde nosotros como tienda, kara mieba, ieba, kara ieba, en vez de iuto, ieba, es lo mismo, kanri si yasui, kanri es administración, o sea, es fácil de llevar la tienda, es más fácil llevar la tienda si es así. ¿Vale? Pues eso es el iuto o el ieba. Kara ieba, kara iuto. Es simplemente un desde el punto de esta persona o desde el lado de esta otra persona. Se usa mucho pues para cuando dices eso. Desde... No se puede usar, esto es interesante, mirad el cuadrito que dejo siempre. Pone dame y está tachado el hito kara iuto. O sea, no se usa con personas. No podemos decir, según lo que dice Pepito, en este caso no usamos el kara iuto. El kara iuto se usa para más bien un grupo, en este caso clientes y empleados de la tienda, ¿vale? O podríamos usarlo extranjeros o nihonjin o en grupos, podemos decir, ¿vale? Con el kara iuto.
Siguiente, kara suruto. ¿Vale? Hemos dicho el iruto, pues ahora vamos al kara suruto. Por ejemplo, shoujo kara suruto, shinso no byoki kamoshiremasen. Esta es muy fácil de entender si sabemos que es shoujo, que no me suena que sea una palabra que haya salido. Se traduciría como síntomas, ¿vale? Los síntomas. Shoujo kara suruto, desde los síntomas, vamos a traducirlo todo como desde, podríamos decir, desde los síntomas, shinso no byoki kamoshiremasen, tiene pinta o puede ser una enfermedad del corazón. Podríamos traducirlo como según vemos, según dicen los síntomas, pues por lo que por viendo los síntomas. A ver, no tenemos una traducción literal en español, pero vuelve a ser un... Con el kara es que lo tenemos todo hecho. Kara es desde, ¿no? Por eso, desde los síntomas que tenemos, pues posiblemente sea este resultado. O por ejemplo, otra frase. Mawari no taido kara suru to, ano kata ga shacho de wa nai deshou ka. ¿Qué estamos diciendo aquí? Mawari no taido kara suru to es como por lo que vemos por la actitud de los de su alrededor, aquella persona Sacho de Wanai de Shouka no será el jefe, el super jefe, el director de la empresa. Esto yo me lo imagino, pues eso, nosotros no tenemos ni idea quién es el jefe y quién no, estamos viendo, pero eso vemos que toda la gente de su alrededor le está tratando muy bien, le habla con mucho respeto, con Keigo salvaje, entonces decimos, pues por lo que vemos, al igual que antes era, por los síntomas que vemos, decidimos tal cosa, pues ahora es por cómo vemos que la actitud hacia esa persona, pues yo creo que va a ser el jefe, ¿no? Simplemente, eso es el Karasuruto. Y ahora pasamos al Karaste. Hoy es día de caras. Karaste. Kare wa fukuso karaste karashinai. Kitto hoka no men mo onaji daro. Fukuso es como ropa, ¿vale? Con llevar el kanji de fuku ya lo entendíamos. Ropa que lleva. Darashinai es como descuidada, ¿vale? O sea que vamos a traducirlo más o menos igual que lo anterior. Sigue siendo más o menos lo mismo. Es como según la ropa tan descuidada que lleva, solo con ver su ropa tan descuidada que llega, Kito Hokano Men. Esto es curioso, este men, realmente men como tal se traduce como cara, pero en este sentido lo podríamos traducir como faceta, como, bueno, Onajidaro, seguro que tiene otras facetas igual de negligentes, podemos decir, ¿no? Si solo con ver la ropa ya vemos que tiene mala pinta, pues imagínate cómo será el resto, seguro que lo demás es igual de dejado. No podremos traducir algo así. Por ejemplo, otra frase más sencilla de entender. Ano eiga wa Daimei karaste kanashi souda. Daimei es el título, por eso esa película, solo con ver el título, yo creo que esta la podemos traducir como solo con... Antes era solo con ver su forma de vestir, ya pensamos que tiene otras cosas malas, y ahora es solo con ver el título de la película Kanashi Sou. Ya parece triste. Pues eso es el karaste. Pasamos al último, que es el del cómic Kara Miruto. El primero que hemos explicado, o sea que va a ser bastante fácil, ¿verdad? Nihon no shukan ni wa Gaikokujin kara miru to myou na mono mo aru daro. Las costumbres de los japoneses, Gaikokujin kara miru to, si las vemos, si son vistas desde el lado de los extranjeros, myou na koto, cosas raras, aru daro, seguro que tienen cosas raras, o sea que sí, para los japoneses lógicamente sus costumbres son normales, pero si lo vemos en el lado de los Gaikokujin, en este caso de los extranjeros, tiene cosas también muy raras, ¿no? O por ejemplo, Mukashi no hito kara miru to Gendai jin no seikatsu no ritsumu wa hayasugiru kamoshirenai. Pues lo mismo, pero esta vez Mukashi no hito kara miru to, si desde la vista de las personas de la antigüedad, Gendai-jin, las personas de ahora del presente, no Risumu, el ritmo de vida de las personas del presente, Hayasugiru es demasiado rápido, ¿vale? O sea que si lo vemos con ojos de cómo eran las personas antiguamente, pues ahora todos vamos muy rápido, ¿no?
Pues eso era todo, hemos terminado Kyo no Bunpo mo owarimashita. Kyo Animus casi que una carta de show. Kyo y kanji datta. Y kanji da to omoimasu. Minna onaji to omoimasen ka. Espero que penséis también igual que yo, porque yo creo que estas han sido sencillas e interesantes, que es lo más importante. Choukai shimasen ka? Mo kokoro no junbei dekita? Ya. 今日は最後このタイプの最近やってた聴解のタイプの今日は最後 Este normalmente es el más complicado. No digo este del día de hoy, digo que estos que hemos estado haciendo desde que empezamos la primera lección del nivel 7 son los más complicados, creo yo, porque son conversaciones súper largas, no nos dejan ninguna pista ni nada, nos hacen todo al final, las preguntas, las respuestas, o sea que mucho ánimo con este último y, como suelo decir, que sea lo que Dios quiera. 会社の会議で女の人が話しています。先月の売上ですが、工場からの製品がストップしたため、前の月に比べて半分以下に落ちています。昨年の同月比でも同じです。連続して発生した台風の影響で、海外からの材料が一斉に届かなくなってしまったのが原因です。現在は別の国から航空便で届いていますが、今後しばらくは予定の数が生産できるかは微妙です。天気予報では、これからも暑い日が続くとのことですから、大きな売り上げが期待できる時期なのですが、残念です。女の人は何について報告していますか？ La pregunta es, ¿de qué ha estado hablando esta mujer? ¿Qué anuncio ha hecho esta mujer? Yo he estado tomando notas también, por eso me habéis visto un segundo levantarme e ir a por algo. 1、台風の影響。台風の影響。2、商品の売り上げ。商品の売り上げ。3、海外の工場。海外の工場。4、気温の予測。気温の予測, la previsión del tiempo. ¿Cuál creéis que es la correcta? Yo creo que esta ha sido bastante sencilla. Bueno, siempre lo digo. La primera frase lo ha dicho todo. Ella ha empezado diciendo... Vamos a escucharlo. 売り上げしていますか？置いていますが、台風の製品が5番。会社の会議で Escucha solo la primera frase. 先月の売り上げですが、 Ya está. Ya tenemos la respuesta. Sengetsu no uriage desu ga. Sobre las ventas del mes pasado. Y una de las respuestas era las ventas. Ella, todo lo que nos cuenta ahora después, cuenta muchas cosas, pero ella de lo que está hablando es sobre las ventas. Ella empieza la conversación hablando sobre las ventas. Cuenta que por el tiempo, por no sé si un taifu, de hecho por un tifón, no han podido recibir la entrega, entonces las ventas van a bajar. Luego hablan de que han pedido también cosas a una empresa extranjera, pero que no van a llegar a tiempo. Y al final hablan sobre la previsión del tiempo, de que va a ser caluroso y por eso podría haber buenas ventas. O sea que es una pena que no tengan los productos. Todo eso ha dicho. Pero ya está, la respuesta la había dicho desde el principio. Porque es la 2. A ver. していますか？ Las respuestas posibles eran... 台風の影響。 Esto, bueno, podemos decir, pues sí, también ha estado un poco explicando lo que ha pasado por el tifón, pero no es el tema principal. Ella está hablando sobre las ventas. O sea que esta no es. 2、商品の売り上げ。 Esto sí, shouji no uriage, las ventas de los productos. Esa es la respuesta a la correcta. 2. 海外の工場。 Esto ha estado hablando de la empresa extranjera, pero solo porque le ha pedido productos a ella también. 4、気温の予測。 Y la previsión del tiempo, bueno, ha dicho un poco al final, pero no era el tema. O sea que esta yo creo que se entiende bastante bien. La respuesta correcta es la número 2, recordadlo. Y
volver a escucharlo una y unas cuantas veces, ir pillando las palabras, si hay alguna que no sabéis, pues os la apuntáis y la buscáis, porque este tema pues, es interesante. Y con esto terminábamos este tipo, o sea que para ya la siguiente lección, la número 5, ya veremos, vamos por la 5 ya sí, ya veremos con qué empezamos. De momento vamos a pasar a kanjis y vamos terminando la lección, ¿no? Kanjis. Nuevo folio preparado, todo listo para ver los kanjis de esta lección 4 poderosa. Vamos a empezar con un kanji que hace así. 1, 2... Au, ya me estaba... 2, sí que empezamos bien ya con la hoja molestándonos. 3, 4... 5, me está saliendo torcido. 6, 7, 8... y 9. Bueno, con más de un problema hemos empezado ya la lección de kanjis. 9 trazos. Este kanji es el kanji de iwau. Iwau, que es el de celebrar, el de celebrar algo, una celebración. Se usa mucho como palabra oiwai, con la o delante. Oiwai es una celebración. Tiene un onyomi, aunque se usa muy poco, que es shuku. Y lo tenemos, por ejemplo, en la palabra shukujitsu, que sería una forma de decir día festivo, ¿vale? Como shuku. Pero sobre todo lo vamos a ver como oiwai o iwau como verbo. Siguiente, el siguiente es un kanji de los chungos. 15 trazos poderosos. A ver si me sale bien a la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, hemos hecho ya todo esto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pedazo kanji, ¿eh? Este kanji se puede leer tanto mau como mai. No es un kanji que vayamos a ver muy a menudo, la verdad. Mau, como verbo, supuestamente tiene significado de danzar, bailar, revolotear. Yo realmente como palabra japonesa así en la vida diaria no lo he escuchado jamás de los jamases. Como sí lo he escuchado, es curioso porque realmente no tiene mucho sentido con lo que acabamos de decir, es con la palabra omimai. Omimai. Seguro que la palabra omimai sí que os suena un poco. Que tendrías que significa visitar a un enfermo. Omimai. Ay, que me rayas de yo mismo. Omimai. Visitar un enfermo. ¿Qué tiene eso que ver con bailar? Pues absolutamente nada de nada, pero así son los japoneses, tan graciosos ellos con sus kanjis. Su onyomi es bu. Y aquí sí que es interesante este bu. Hay palabras como butai, que significaría también lo mismo, como una escena, un escenario, una salida a la escena. La verdad es que no es que sea una palabra que se usa mucho, pero es interesante recordar que este es bu porque es el bu de la famosa palabra kabuki. Kabuki, el teatro kabuki japonés, se usa con el ka, que es el de cantar, y el bu, que es el de bailar. Porque en eso consiste el kabuki, ¿no? En cantar y bailar. Por eso, bueno, es interesante recordar que es el bu de kabuki, pero poco más. Siguiente. Un kanji muy agradecido, porque es el kanji de dar las gracias. Hacemos primero esto y después hacemos... ¡chum! Este es el kanji que se lee rei. Solo tiene, digamos, onyomi, aunque se puede usar como si fuese un kunyomi en la palabra orei. Orei, con la honorífica delante, orei significa agradecer, agradecimiento. Luego lo tenemos, por ejemplo, en palabras como reiki. Reiki, que sería como decir, es como los modales, la educación. Tener educación, modales, cortesía, es reiki, con este rei. La verdad es que es la palabra más interesante que podemos ver con este kanji. O sea que pasamos al siguiente. 1, 2, 3, Kokoro por aquí, 4, 5, 6. Y el de Nakunaru por aquí. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede significar perder, morir, el corazón? Pues no tiene nada que ver, pero este es el kanji de isogashi, el de estar ocupado, porque cuando un japonés está muy ocupado es como si perdiese su corazón y se convierte en un robot. Me acabo de inventar la teoría, pero podría ser isogashi. Este es el kanji de estar ocupado. Y por ejemplo, su onyomi es bou. No es que se use prácticamente nunca, pero bueno, lo tenemos en una palabra, por ejemplo, que es tabo, que es un adjetivo nakeyoshi, adjetivo tipo na, que sería ocupado, atareado.
No es algo que se use, la verdad, mucho, pero aquí está. El siguiente sí que se usa mucho, sobre todo los que tenemos esposa, porque es el kanji de esposa. Es hacer el kanji de tsuma. Hacemos primero chun, chun, chun. Luego hacemos aquí esto. Y, por supuesto, una esposa es una mujer, ¿verdad? Entonces terminamos haciendo debajo el kanji de mujer. Se parece un poco al de Doku, que vimos, no sé si hace 2 semanas, pero no tiene nada que ver. Bueno, quizá un poco sí. No. Tsuma. Este es el kanji de Tsuma, que significa esposa, como Kunyomi, y su onyomi es Sai. Por ejemplo, en la palabra Fusai, con el de Otto, el de marido, Fusai, que sería una forma de decir marido y mujer. Sobre todo, no se usa mucho. Sobre todo como Tsuma, sí que se usa a diario, por supuesto. Siguiente. Seguimos con un kanji que hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Os suena? Este es el kanji de haru. No tiene nada que ver con primavera, por supuesto. Es el haru de pegar. El verbo haru. Bueno, realmente el verbo haru tiene varios significados, aunque sobre todo lo conocemos como pegar algo. Al menos yo el que más uso es el de pegar algo, pero por ejemplo también tiene significado de tender algo en una cuerda, o por ejemplo el de exponer o arriesgar algo, es arriesgar la vida, haru. Pero bueno, sobre todo lo vamos a conocer como pegar algo, pegar un papel, pegar un póster, lo que sea, haru. Su onyomi es cho, y lo tenemos en palabras como sucho, que es shucho, que es viaje de negocios. Ya me diréis que tiene que ver pegar con viaje de negocios, no lo sé, pero volviendo otra vez a su kunyomi, sí que hay un par de palabras interesantes. Este es el haru, o con comillas baru, de la palabra gambaru, gambarimas, sí, una palabra que tanto conocemos como gambaru, se usa con este haru con comillas baru, o por ejemplo también se usa con hipparu. Hipparu significa tirar de algo. Hipparu, pues también se usa con esta vez con el circulito, paru. O sea que es interesante recordar este kanji, tanto como haru, que es pegar, como gambaru, como hipparu. Y luego si recordáis que también se le echó, pues perfecto. Seguimos. Vamos a ver el otro kanji que tiene significado de esposa. Hacemos primero esto. Aquí metemos arroz. Y grande. ¿Qué tiene que ver arroz con grande? Pues no lo sé, pero este es el kanji que se lee oku. Solo tiene lectura oku y tiene significado de esposa, como acabo de decir. Y este es uno de esos kanjis que demuestran que los japoneses todavía son un poco machistas, o lo han sido siempre, y todavía se ha quedado algo, porque este kanji realmente también tiene significado de lo que está en el fondo, algo que está en el interior, en el fondo de algo. Es este oku. Y con el san, oksan se convierte en esposa. ¿Por qué? Porque oksan es como la que está en el fondo. Antiguamente el hombre era el que mandaba y la mujer solo era la que se quedaba en casa o la que estaba en el fondo. O al menos eso he pensado yo siempre. Me parece bastante machista. Pero bueno, es una palabra que todavía se usa. Por supuesto no le dan ese significado ni nadie piensa, es la del fondo. Pero realmente tiene ese significado, o sea, es bastante curioso, ¿vale? O sea, recordar oku como fondo o oksan, que también tiene significado de esposa. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es un ikeyoshi, un adjetivo tipo i, que se lee asai. Y es exactamente lo contrario de fukai. Fukai significa profundo, asai significa poco profundo. Creo que no tenemos palabra en español para decir algo que no es profundo, ¿no? Pues japonés sí, es asai, ¿vale? Algo que no es profundo es asai. Y no tiene más lecturas, o sea que podemos pasar al siguiente, que también es un kanji que conocemos más que de sobra. Hacemos primero esto, luego hacemos aquí esto. ¿Cuál es este kanji? Este es el kanji de kimi, de tú. Es la forma de decir tú, de forma un poco más informal, kimi, o también
Su lectura onyomi es kun, el famoso kun, que el sufijo de que se le pone a los nombres, Pepito kun, Raúl kun, o lo que sea kun. Es un poco cuando ya tienes confianza con una persona, o cuando tú eres un poco superior y hablas con alguien un poco inferior, como un profesor a sus alumnos, les puede usar kun, tanto chico como chicas, aunque normalmente se usa más para chicos. Si veis animes estaréis acostumbrados a ver que siempre cuando cogen un poco de confianza, pues ya al chico le usan el kun, mientras que a la chica supuestamente se le usa el chan. Chan no tiene kanji, pero kun sí que es este. Siguiente. Un kanji muy simple, 3 trazos. Es raro ver kanjis tan simples hoy en día. Este es el kanji de Hisashi, aunque más bien lo conocemos como Hisashiburi. Hisashiburi es como el ¡ay, cuánto tiempo sin verte! Pues esto es el Hisashi, tiene ese significado de cuánto tiempo sin verte. Realmente no estoy seguro si Hisashi, mira, en el diccionario Hisashi nos lo traducen como sí, literalmente como hace mucho tiempo, que desde hace mucho tiempo. Bueno, Hisashiburi, vamos a recordarlo sobre todo así, como el eso, hace mucho tiempo que. Por ejemplo, tiene un onyomi que no se usa mucho, pero es Q, de una palabra que es AQ, que sería exactamente igual que EIN, o sea, es otra forma de decir eterno, eternidad. EIN es la palabra normal, pero también se puede usar AQ con este kanji. Yo la verdad es que nunca lo he visto, pero eso me ponen en el libro, o sea que, bueno, está bien saberlo. Otro. 1, 2, 3, 4. Uy, qué cosa más rara me ha salido. Este kanji me parece muy curioso, porque habéis visto que lo he hecho, es como una especie, tiene una especie de simetría perfecta, porque este es el que se lee tagai. Normalmente se usa con la o delante, o tagai, que significa mutuamente. ¿Vale? Tagai tiene ese significado de algo mutuo, algo recíproco, hacer algo mutuamente. Otagai ni. Si usamos con el ni detrás, otagai ni es hacer algo mutuamente. Como si fuesen dos partes que están unidas y por eso es algo mutuo. Tiene un onyomi que es go y lo tenemos en palabras, por ejemplo, como sougo, que significa otra vez lo mismo, algo mutuo, algo recíproco, o como kougo. Kougo, que tiene significado de alternativo, algo alterno, porque el kou es el como lo contrario, ¿no? Entonces algo contrario a mutuo es alternativo, supuestamente. No sé si me lo acabo de inventar, pero es así, ¿vale? O sea que recordarlo porque es un kanji interesante. Y ahora podemos pasar a un otro kanji que también es un verbo que se usa bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabamos de hacer el kanji que se lee ou, que tiene varios significados. Uno de ellos es expulsar, echar a alguien, pero no es el que se usa mucho. El que más se usa hoy en día este kanji es como seguir, ¿vale? Seguir a alguien, perseguir a alguien. Este ou. Por eso se usa, por ejemplo, con palabras como oikakeru, que sería la palabra de verdad que se usa para decir perseguir a alguien, perseguir a alguien o algo, sobre todo a alguien. Es más directo, digamos. No es que sea aquí en plan perseguir tus sueños, ¿no? Sobre todo es perseguir a alguien. O por ejemplo también es oikosu, que es adelantar a alguien. Cuando estás en el coche, pues oikosu, oikosimas, es adelantar a alguien. Tiene un onyomi que es tsui. Por ejemplo, de la palabra tsuika. Tsuika, no confundir con sandía, no tiene nada que ver con sandía. Tsuika es suplemento, adición, ¿vale? O sea, tsuika, suru, pues sería poner algo más, añadir algo más, suplementar, algo suplementario. Y ya está. Nos faltan 2 kanjis. Uno de ellos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este kanji, este es el de Mousi que vimos la semana pasada. Este es el de Nobiru. Nobiru o Nobasu. Nobiru es extenderse, Nobasu es cuando tú alargas algo, extiendes algo. Por ejemplo, Luffy lo usa mucho porque él extiende sus extremidades y cualquier parte de su cuerpo. Nobiru, Nobasu. Su onyomi es sin. Y lo tenemos, por ejemplo, en la palabra tsuisin, con el kanji que acabamos de ver. Con este, los dos juntos hacen tsuisin, que es nuestro PD, nuestra postdata. Cuando escribimos una carta y al final queremos añadir algo más, bueno, normalmente los japoneses escriben PS, que es el equivalente a nuestro PD, no sé si en inglés posiblemente, pero sí, la palabra postdata como tal es
tsui, sin. ¿Vale? Pues dicho esto, podemos pasar al último. 1, 2. ¿Qué estoy diciendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y terminamos con el kanji de mina. Mina. Conocéis el famoso Minasan, ¿verdad? Minasan, el de todos. Este kanji, mina, tiene significado de todos. Minasan, o a veces se le dice también minna. Posiblemente si habéis visto animes, películas o algo, muchas veces dicen minna. Realmente diciendo minna no es este kanji solo se lee mina. Pero minna es una forma más hablada de decir minasan, es lo mismo, ¿vale? Pero como kanji solo es mina y sobre todo se usa como minasan. Mina solo yo no lo he escuchado nunca. Minasan. Gracias por venir todos, minasan. Yo, kite kurete, arigato gozaimasu. Y eso es lo que os puedo decir para terminar la lección de hoy, minasan. Saigo made mite kurete, arigato gozaimasu. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Bueno, lo habéis pagado, o sea que sería tonto si no lo vieseis hasta el final. Pero muchas gracias por seguir aquí con Racia Academia hasta el final. Ya nos va quedando menos para terminar definitivamente todo. Este solo ha sido el capítulo 4, la lección 4, o sea que nos quedan todavía unas cuantas, bastantes lecciones por delante, mucho ánimo, y nos vemos en la 5, ¿verdad? Pues nos vemos, Mataraishu.